Buenos días a todos y antes de empezar agradezco su presencia y participación a esta conferencia web que forma parte del ciclo de conferencias webinars del Cuerpo Académico Financial Research Group. Me es grato presentarles a quien será nuestro conferencista el día de hoy, el maestro Rafael Córdoba Alonso. Permítanme darle a conocer su quehacer profesional y académico. Tiene una maestría en Administración de Empresas, área de Finanzas, cuarto cuatrimestre en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, el IESCA, y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana. Actualmente es coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial Fundación Proempleo Productivo de Jalapa, asociación civil. Es consultor independiente. Ha sido subdirector del Desarrollo Empresarial del Centro de Incubación de Desarrollo Empresarial de la Universidad Veracruzana, consultor externo de Red Centro Crece, Centro Universitario del Servicio a la Empresa, Asociación Civil, extensionista financiero reconocido por la Secretaría de Economía, consultor de la Red Centro Crece, promotor empresarial de Nacional Financiera, asesor en gestión del financiamiento, promotor industrial de la Dirección de Industria y Comercio del Gobierno del Estado de Veracruz y posteriormente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, SEDECOP. Entre otras actividades profesionales, ha participado en la evaluación de proyectos de emprendimiento en Posible de Fundación Televisa, Universidad Veracruzana, INADEM y otras. Ha sido mentor de los eventos de Startup Weekend. Ha escrito artículos empresariales para la revista Poder Empresarial, gestor del financiamiento para empresas privadas, conferencista, capacitor empresarial, además es instructor certificado por Nacional Financiera para dar cursos de acceso al crédito. Estimado Rafael, adelante con la conferencia. Tienes el control de la misma. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por las personas que se están conectando a esta conferencia, que ya están conectados. La intención de un servidor es presentar el tema del financiamiento desde un punto de vista de la experiencia local, pero tengo que abarcar algunos puntos que son generales. El tema: los inversionistas, una opción de financiamiento para los emprendedores, nace como un tema para ustedes porque es el grupo académico de financieros, y en tal caso fue el que de alguna manera pude escoger para hacer en las pláticas, considerando que la experiencia que se tiene en esta parte posiblemente no sea el de algunas personas porque están en otro tipo de actividades. Y si coincide que sí, pues en tal caso estaremos en posibilidad de seguramente de coincidir en muchos puntos con respecto a lo que el día de hoy les voy a compartir. Así que voy a empezar por algo general, que en este caso, la parte del financiamiento para los emprendedores, voy a empezar por parte de lo que es el emprendedor. Voy a hablar de la palabra empresario, emprendedor y exclusivamente el emprendedor. Desde hace un tiempo se ha escuchado la palabra emprendedor y prácticamente se puede decir que ese es el año 2000 para acá, es que empezó a tomar más fuerza por la gran difusión. Por lo tanto, de lo que sucedía en años anteriores al año 2000, casi siempre se hablaba del empresario. El emprendedor, de alguna manera, para los que ya tenemos cierto tipo de edad, es un término más reciente, y vamos a entender por emprendedor aquella persona o grupo de personas que tienen una idea de negocio, tienen un perfil de empresarios y deciden crear una empresa a partir de esa idea. Así que la van desarrollando hasta que se convierte en una empresa y le dan seguimiento hasta que la empresa reconoce que efectivamente nació para atender a un determinado mercado, cubrir sus necesidades.
En ese sentido, vamos a hablar de lo que es el emprendedor y vamos a distinguir como el empresario aquel que ya inicialmente fue un emprendedor y que ya tiene una empresa y que ya sus empresas están en operación. Por lo tanto, nuestro enfoque va a ser hacia el emprendedor. Algo muy importante. Hoy, si uno le pregunta a los jóvenes qué desean hacer, en este momento yo observo que ya muchos están pensando en emprender. ¿Y a qué se debe esto? Primero, hay una serie de factores que están en el entorno y que invitan a las personas para que busquen el emprendimiento. No me voy a extender mucho para que sí pueda tocar el tema del financiamiento, pero de manera general, en el mundo las cosas han cambiado. Del año 2000 para acá y antes del año 2000, que se tiene un efecto del gran crecimiento de las empresas, de que se nacen unas, otras van, desaparecen otras, pero el movimiento a nivel mundial se ha llenado de empresas, se ha llenado de productos. Los países van cambiando también en la medida que la tecnología avanza, que los cambios sociales avanzan, y de alguna manera la parte que tiene que ver con la parte de gobiernos también sufre cambios. En el caso de México, no es lo mismo una persona que conseguía un trabajo en la década de los 70 u 80 que un joven que hoy quiere buscar un trabajo y que de alguna manera pudiera pensar en que se pudiera pasar hasta cumplir tal vez los 65 años y que pueda vivir de una pensión. Hoy eso ya casi no es posible porque las empresas ya no contratan por bastante tiempo. De hecho, en la ley del Seguro Social el número de cotizaciones también se modificó y de alguna manera ya no es estimulante pensando en que me voy a pensionar con una X cantidad como sucedía en tiempos pasados. Las empresas, en la medida que crecen, han aprendido a aliarse, han aprendido a fusionarse, han aprendido a hacer muchas cosas con tal de permanecer, pero la competencia hoy ya es global. Y en la medida que hay cambios, algunos de estos cambios van afectando a algunas empresas, pero también van abriendo nuevas oportunidades y es ahí donde las personas que van teniendo una especialidad es el momento que dicen quiero emprender, considerando todos estos aspectos. En el caso de México, la palabra emprendedor se empezó a promover más gracias a los cambios que se manejaron en el gobierno con la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía abrió programas para el emprendimiento y a través de incubadoras de empresas se empezó a hacer esta gran promoción del concepto del emprendedor. Es más, a través de las incubadoras de empresas en todo el país, se invitaba a los jóvenes a emprender. En tal caso, se les decía cosas como, ¿quieres tener un mejor nivel de vida? Tienes que crear una empresa y no buscar un empleo. En tal caso, las universidades tecnológicas también han sido un factor para que las personas tengan ese cambio. En la fecha que yo estudié la carrera de administración, la preparación siempre era del conocimiento para atender grandes empresas. Si uno veía la bibliografía, no existía bibliografía para micro, pequeña y mediana empresa. Y se hablaba nada más de pequeña y mediana empresa, pero en la bibliografía para la carrera de administración, que fue la carrera que yo escogí, no existía este tipo de temas del emprendimiento, sino tú te preparas para que puedas ayudar a una empresa a mejorarla en su administración y uno pensaba alguien me tiene que contratar en una empresa ya creada. Y esa era la visión que se tenía. Hoy no, porque hoy en las universidades y tecnológicos ya se está inculcando los temas de emprendimiento. Y ahorita recientemente un servidor que colabora con Fundación por Empleo, que es ahí donde estoy en el Centro de Desarrollo Empresarial, de alguna manera ya nos están invitando la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior a que participemos en programas que tienen que ver con el apoyo a la educación y uno de esos puntos es el tema del emprendimiento.
Y también en algunas escuelas ya se menciona que el emprendimiento se está manejando a nivel desde la primaria y posiblemente otro lo esté empezando hasta todavía antes de la primaria. En tal caso, el tema del emprendimiento se promueve casi en todas partes. Hay una parte, aquí en la diapositiva estoy manejando otros. ¿Por qué? Porque en otros hay otro tipo de organizaciones que también promueven el emprendimiento y autores como Robert Kiyosaki, y este es uno de ellos, pero en realidad es una gran cantidad de personas que escriben, es una gran cantidad de personas que a través de los videos en YouTube empiezan a hablar del emprendimiento, son promotores, y cada persona que participa en alguno de estos eventos casi siempre logra convencer a las personas de que es mejor emprender y los motivan y los estimulan hacia el emprendimiento. Y por esa razón es que hoy se escucha mucho el concepto del emprendedor. Por lo mismo, ante toda esta información que tenemos, parte del pensamiento de hoy de muchos jóvenes, y en el caso, por ejemplo, de un servidor, ve que esto es positivo, es voy a emprender. ¿Y por qué? Porque de alguna manera en todo lo que se está desarrollando un joven o todo lo que puede ver, hay muchos que ven oportunidades de negocio. Y eso se lo comento porque un servidor lo ve prácticamente. Yo hasta el año 2007 atendía empresas. Fue en el año en que yo entré a la incubadora de la Universidad Veracruzana, en donde yo vi los conceptos de la incubación, y aunque yo atendía empresas, estaba junto de mí el área de la incubadora, y ahí muchos jóvenes traían ideas y observaban oportunidades de negocios. Luego entonces se veían estimulados para emprender. También se veían estimulados porque muchas veces dicen, bueno, yo tengo ideas, pero no tengo los recursos. Y en ese entonces, cuando yo estaba ahí, había los recursos vía financiamiento para aquellos emprendedores que tenían buenas ideas y que pasaban por todo un proceso de incubación. Pero hoy las oportunidades de negocio o las ideas de por sí no son válidas. Lo importante es desarrollar esa idea para llegarla a convertir en una empresa. Y por eso, paralelamente, en este momento existe una tendencia de manejar el concepto de modelos de negocios, cuando anteriormente para las empresas era el desarrollo de proyectos de inversión o planes de negocio. Entonces, los modelos de negocios es lo que hoy se les está enseñando a los jóvenes que quieren emprender. Vamos a hablar sobre el financiamiento antes del año 2000. La principal fuente de financiamiento de las empresas fue dada por la banca. La banca comercial anteriormente era Banamex, Banca Serfín, Banorte, Bancomer, etcétera, etcétera. Hay bancos que ya no existen. La banca comercial otorgaba financiamientos a empresas. También surgieron fondos gubernamentales como Fogaín, que daba financiamientos a la pequeña y mediana empresa. Los fondos de financiamiento como el Fogaín o Fonet o Fideín y otros tenían programas muy específicos para apoyar ciertos aspectos de las empresas. Hubo un financiamiento para lo que es el apoyo de ERAFIDET para el desarrollo comercial. Por lo tanto, los fondos gubernamentales contaban con recursos que los canalizaban a través de la banca comercial como intermediaria para poder hacer llegar el financiamiento a las empresas. Es ahí donde surgió la idea de que los profesionales que se dedicaban a apoyar empresas tuvieran que pensar que si habían visto en su carrera cómo hacer proyecciones financieras, es lo que pedían como requisito. ¿Quieres que te apoyen un financiamiento? Tienes que desarrollar un proyecto de inversión. Y en ese proyecto de inversión era para cumplir los requisitos de los fondos gubernamentales. También intervino la banca de desarrollo posteriormente, porque empezaron a desaparecer los fondos y la banca de desarrollo se convirtió en un banco de segundo piso, en el caso específicamente Nacional Financiera, y en este caso también Bancomer, que apoyaba con el financiamiento.
Ban Rural, parte del banco, que después hubo una transformación y se convierte en lo que es hoy Financiera Rural. O sea, desaparece Ban Rural y aparece Financiera Rural. Entonces, esto es lo que había antes del año 2000. Y antes del año 2000, el apoyo era casi y única exclusivamente para empresas, no para emprendedores. Después del año 2000 empezó el crecimiento y la promoción para que las personas tiendan a emprender. Y para emprender empezaron a aparecer apoyos del gobierno, la banca comercial y de desarrollo, el crowdfunding, que inversionistas, entre otros. Vamos a hablar de los apoyos del gobierno, cómo se empezaron a dar. En este caso, los apoyos del gobierno se empezaron a dar principalmente, que no fue lo único, principalmente a través de lo que es la Secretaría de Economía, que empezó a crear programas de financiamiento para crear empresas. El objetivo es crear empresas. ¿Qué tipo de apoyos daban? Era para aquellas personas que querían emprender un proyecto de tipo tradicional, como es un restaurante, como es una lavandería, como un taller mecánico, pues había financiamiento. Entonces, la banca comercial y de desarrollo lo tuvieron que empezar a hacer bajo una alianza que hacía el gobierno para poder dar créditos a los jóvenes. Como se creó un programa que se llamaba Crédito Joven, que es el gobierno, donde participaba la banca comercial. Y la banca comercial empezó a dar el apoyo bajo ciertos requisitos, cambios que tuvo que hacer, pero en general la banca comercial se mantuvo en la postura con sus políticas para poder otorgar financiamiento. Por la misma razón, no todos los emprendedores podían obtener financiamiento. ¿Por qué? Porque les encontraban debilidades en los proyectos que presentaban a través de los programas de gobierno. Actualmente existe el financiamiento colectivo, que para algunas personas ha sido de una gran ayuda, y están los inversionistas, que es el tema que es el tema principal de esta conferencia. ¿Qué ha sucedido? Pues desde hace varios años empezaron a aparecer distintos personajes como Robert Kiyosaki, que invitaba a las personas a poner empresas, y él hablaba, por ejemplo, de que existen trabajadores, autoempleados, hombres de negocios y también inversionistas. Entonces empiezan a aparecer los inversionistas y las personas empiezan a conocer más de este concepto, que el concepto en sí no era nuevo. De hecho, el concepto de los inversionistas realmente es muy viejo. Aquí, por ejemplo, en el estado de Veracruz, existe todavía una organización que se llama FIBER, que está en la ciudad de Córdoba y que cotizó en bolsa. Era una sociedad de inversión de capital que daba el financiamiento vía capital de riesgo a proyectos que eran viables. Y ahí se tenía que hacer una selección para apoyar aquellos proyectos que de alguna manera eran representados por personas que eran capaces para manejar los negocios y que presentaban buenos proyectos de inversión. Empezaron a aparecer nuevos personajes. Uno de ellos es Ángeles Inversionistas. Ángeles Inversionistas es una empresa que otorga financiamiento a través del capital de riesgo. Y el capital de riesgo es temporal, que apoyan durante una temporada, y las empresas que son apoyadas normalmente cumplían algunos criterios o algunos requisitos. Uno de los criterios que pide Ángeles Inversionistas es que el proyecto sea rentable, lo cual es el conocimiento de casi toda persona que se dedica a un área financiera. Se tiene que demostrar que el proyecto va a ser rentable, pero además los ángeles inversionistas, como parte de los criterios, pide otros aspectos. Uno de ellos, que es muy importante, es el hecho es: ¿qué has hecho tú
para este proyecto, porque Ángeles Inversionistas no apoya ideas, apoya a aquellas personas que ya han demostrado que tienen un proyecto cuyo producto es aceptado por el mercado. Y aunque presenten un proyecto que se vea muy bien, una parte importante es quién es el equipo que está al frente de este proyecto. Luego entonces, la persona o las personas que integran una empresa que quiere el apoyo de Ángeles Inversionistas es algo que ellos analizan. Otro aspecto, los ángeles inversionistas no apoyan a cualquier tipo de negocios. El negocio tiene que tener otras características. Tiene que ser un producto que cuente con algo que se llama la innovación. La innovación, es decir, es un producto que de alguna manera sea diferente a lo que se ofrece en el mercado y que cubra ciertas necesidades específicas y que ese mercado esté demostrado tenga un volumen para el cual ellos se ven interesados y que tenga de soporte tecnología para hacerlo muy eficiente. Entonces, si vemos así, los ángeles inversionistas son ángeles en el sentido de que por un lado están los inversionistas y por otro lado están los que necesitan el proyecto. Le aseguran a los inversionistas que le van a otorgar el financiamiento no a cualquier proyecto de un emprendedor, sino son selectivos. Y estos aspectos, cuando un emprendedor, vamos a ver que tengo ahí como que una clasificación de emprendedor. Existen algunos emprendedores que tienen ese conocimiento y lo aprovechan, pero existen otros que definitivamente no tienen ninguna oportunidad. Y si se los menciono es porque de un tiempo para acá, y es la experiencia de un servidor en ProEmpleo, es que precisamente ya en el año 2000, estamos hablando del año 2007, 8, 9, 10, empezaron a aparecer personas que ya querían financiamiento de inversionistas. El financiamiento colectivo es algo que ya muchas personas están buscando, pero a veces los proyectos que suben muchas veces a las plataformas para poder obtener el apoyo, la mayor parte no logra el fin, y no logra el fin porque para que tú puedas impactar también tienes que considerar que existen aspectos sociales o cuestiones que este tipo de proyectos sea atractivo para muchas personas y por eso no logran conseguir los fondos. Para poderlo hacer, pues se necesitan varios aspectos, pero uno de ellos es la forma en que tú comunicas un proyecto y lo das a conocer. Ahorita que lo estoy comentando, cuando estaba en el periodo de Enrique Peña Nieto, se dio un cambio en las incubadoras. Parte de los proyectos que se presentaron en las incubadoras, ellos tenían que hacer como que una presentación a través de algo que se llama el modelo de negocios Canvas, y resulta que el principal problema por el cual muchos proyectos no fueron aprobados es porque no comunicaron adecuadamente su modelo de negocios. Lo hicieron la mayor parte de manera incorrecta. Posteriormente, la misma Secretaría de Economía hizo un cambios para que los problemas que se tenían pudieran ser, como que dice, subsanados, por decirlo así, para que los nuevos solicitantes de los apoyos lo pudieran hacer de una mejor manera. Pero aún así, aunque se mejoró, la mayor parte de los proyectos no se aprobaron. Y el otro motivo por el cual no se aprobaron es que también los recursos que tenían disponibles para los proyectos, pues no era para cubrir la totalidad, sino ponen un presupuesto determinado y decir, hasta que se agote el presupuesto, hasta ahí apoyamos. Y también están como Shark Tank, que es un grupo de inversionistas, pero que aparecen incluso en la televisión, que de alguna manera los emprendedores o las personas que tienen ideas de proyectos ven que con una pequeña explicación de tan solo unos 3 minutos, la persona presentando un proyecto a los inversionistas y ven que los apoyan, también pues se emocionan y piensan que es fácil conseguir este tipo de financiamiento. Por todo esto que estoy comentando,
Y por el hecho de que actualmente en este gobierno pues realmente no hay un programa de financiamiento para los emprendedores, ya muchos están volteando a pedir el apoyo de inversionistas. ¿Qué sería? Tal vez hace como 5 años, en el taller Emprende que se da en Proempleo, hay un apartado que es el módulo de contabilidad y finanzas, que se dice que las personas tienen que ver cómo van a obtener los recursos de sus familiares y amigos, los van a obtener de ahorros, los van a tener de un grupo de personas que se puedan asociar, lo van a obtener de la banca solamente cuando son proyectos de mejora, pero se maneja otros, y en otros son muchas otras alternativas, como por ejemplo la posibilidad de que aunque seas nuevo, a lo mejor tienes algunas ventajas para pedir el apoyo de que algunas cosas las puedas pagar a crédito. Bueno, la cuestión está de que el emprendedor hoy ya no tiene una opción de conseguir financiamientos, ni mucho menos recursos a fondo perdido. Esta parte, de alguna manera, creo que es una tendencia que tiende a desaparece prácticamente. Lo que hoy se da a fondos perdidos realmente son pequeños, apoyos muy pequeños como registro de marca, pagar la tabla nutrimental, que hoy da el gobierno, apoyos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Voy a hacer una pequeña pausa. Quiero, Julio, que me apoyes para ver si se está escuchando bien la plática. Bueno, continúo. El emprendedor quiere oír el apoyo de inversionistas, y eso un servidor lo ha observado y dice: oiga, licenciado, ustedes explicaron que existen el apoyo de inversionistas, ¿cómo lo puedo conseguir? También de un tiempo para acá, los proyectos que se reciben, se nota que ya tienen cambios. Anteriormente eran muchos los proyectos de tipo tradicional, pero ahí hay un grupo de emprendedores que están buscando proyectos con novedad, proyectos diferentes, y que de alguna manera ya traen tecnología. Algunos de estos están buscando el apoyo de inversionistas. No tiene mucho que hubo una persona que desarrolló sus productos con tecnología, y a la hora de hacer una presentación de proyectos lo hizo como si fuera en un programa de nadando entre tiburones, porque lo presentó y comentó que necesitaba el apoyo de inversionistas. Un servidor que participa como parte de la evaluación de los proyectos de Organización Posible de Fundación Televisa, en este año que me tocó participar, uno ve a los emprendedores, presentan sus proyectos para que puedan ir a un campamento a nivel nacional, pero había algunos que ya tenían proyectos con resultados y que ya tenían una empresa de años. Como en realidad ya son empresas ya más establecidos, una pregunta un poco obligada es a este tipo de personas es: ¿qué es lo que te interesa de Organización Posible? Dice: lo que me interesa de Organización Posible es conseguir inversionistas. Luego entonces ya hay muchas personas que están pensando en conseguir inversionistas, pero aquí tenemos dos aspectos. Por un lado, existen emprendedores que sí están preparados, y existe un grupo de emprendedores que no están preparados. El emprendedor preparado normalmente es un emprendedor que ve una oportunidad de negocios, que arma un equipo, que elaboran un proyecto y posiblemente elaboran algo que se conoce como el modelo de negocios Canvas, que he visto que es el más común que se utiliza, y con base a quieren elaborar como quien dice un pequeño pitch para presentarlo en 3 minutos y ver si un inversionista les acepta el proyecto. Pero el emprendedor preparado, además de esto, si se le pregunta, por decirle así, ¿cómo has determinado que tu mercado te va a comprar? El emprendedor preparado casi siempre tiene información como: es que hicimos pruebas de mercado y el producto fue aceptado.
y además de ser aceptado, aceptaron el precio. Y además, algunas de esas personas que empezaron a comprar, hoy nos volvieron a comprar. O nos han comprado nuevamente. Estas personas siguen colocando productos, siguen vendiendo y ya tienen resultados. Luego entonces su modelo de alguna manera está probado en el mercado. Y no es solamente el hecho de que elabores una encuesta, que las personas te hayan respondido de que te van a comprar el producto, pero que a la mera hora no te lo compraron porque algo falló. Para algunas personas en la creación de los modelos de negocios, muchas veces las encuestas ya no son suficientes para poder demostrar que vas a tener ventas, sino tienes que hacer pruebas en el mercado para ver la aceptación del mercado del producto que tú estás llevando, y en caso de que este producto no tenga la aceptación, tienes que recabar la información del mismo mercado que es al que te vas a dirigir para ver qué pasa con tu producto, y tienes que aprender a hacer modificaciones hasta que le encuentres el modo y ya tienes un producto que sí es aceptado. El emprendedor preparado es una persona que tiene conocimientos de planeación, es una persona que tiene conocimientos de cómo va a desarrollar una estrategia de comercialización, que tiene manera de conocer aspectos legales. Por ejemplo, un emprendedor preparado, por lo general, cuando va a armar lo de una empresa, investiga, se informa, y aunque no sea el experto, aunque no sea un abogado, aunque no sea un contador, se informa bastante de cuál podrá ser el posible esquema de sociedad, el que puede utilizar para darse de alta en Hacienda o como persona física. En este caso, si quiere inversionistas, de preferencia en este caso como una persona moral, para poderlo hacer. El emprendedor preparado tiene que pensar que va a sacar un producto al mercado y que tiene de alguna manera que cuidar que ese producto sea homogéneo. Por lo tanto, tiene que cuidar la eficiencia de la operación de su negocio. Tiene que ver cómo hacer las adquisiciones, cómo comprar la materia prima, cómo modificar incluso su proceso de elaboración para tener un producto que sea diferenciado y que esa diferencia sea aceptado por el mercado. El emprendedor preparado conoce sobre conceptos de eficiencia y que los piensa llevar a cabo porque va a utilizar métricas de medición. El emprendedor preparado también es una persona que puede decir, bueno, si yo no lo puedo hacer, ¿quién lo puede hacer? Y en tal caso busca aliados, busca las alianzas. Por lo tanto, no todos los emprendedores están preparados, y por lo tanto no solamente elaboran el modelo en un papel o en un lienzo, sino que se preparan haciendo cuentas, se empiezan a ver cuál es el costo del producto, determinan cuáles son los precios, y que de alguna manera van determinando la posible rentabilidad que van a tener con respecto a este proyecto. El emprendedor preparado trata de ver cuáles son las fortalezas que tienen el equipo y lo que no, lo que puede hacer, incluso ya teniendo ya más datos sobre la aceptación del mercado, ya puede hacer una proyección financiera porque ya tiene más elementos. Pero no así el emprendedor no preparado, que es una buena cantidad de personas. ¿Qué pasa en este medio? Los emprendedores quieren llevar a cabo ideas de negocios y para eso se preparan. El emprendedor lo que busca es desarrollar una idea, y para eso hoy, gracias al internet, a través de cursos se va capacitando, toma cursos, se va capacitando. Pero ¿qué sucede en una inmensa mayoría? Por alguna razón el conocimiento no cae correctamente en ellos y algo va fallando. La innovación que ellos están queriendo manejar muchas veces es la innovación del mismo emprendedor, pero no desde el punto de vista del mercado. Luego entonces, cuando trae una innovación, quiere que le acepten su innovación un mercado que a lo mejor no le interesa. Que no pueden pasar así. ¿Por qué? Porque a la hora de que se hace una revisión de un proyecto, pues lógicamente se tiene que ver que todo eso esté más bien demostrado por el mercado. Existe gran cantidad de personas que
cuando miren, un servidor le tocó cuando estaba en el Instituto Nacional Emprendedor ser evaluador de proyectos. Pero yo creo que para todos los que estábamos aquí en el estado de Veracruz, nos pasaron los proyectos no del estado de Veracruz, sino de otros estados, y nos llegaban proyectos que tenían muchas incoherencias, cosas que no coincidían, y luego entonces por un detallito pequeño se rechazaban. Y eso era porque no elaboraron bien sus documentos. Casi es, ¿qué necesitas? Haz una, describe cómo es tu mercado, lo describían. ¿Qué le propones a este mercado? Hacían una respuesta y con eso consideran que es suficiente. El emprendedor, a diferencia del emprendedor preparado, cuida la redacción, cuida lo que escribe, cuida la coherencia, cuida que todo esté debidamente preparado en que una cosa que tú escribes en un lado coincida con otro. Les voy a dar algunos ejemplos. Un emprendedor que decía que parte de su propuesta de valor era darle un producto muy higiénico para las personas, así lo estableció como parte de una propuesta de valor, cuando en realidad la palabra higiénico debe ser algo que todo emprendedor debe cuidar en todo proyecto. Pero vamos a decir que si es válido porque otros no lo hacen, en tal caso ahí pudiera ser que la diferencia de este tipo de proyectos tengan esa ventaja competitiva. Pero cuando revisabas la parte financiera de su modelo de negocios, que era casi un flujo de efectivo, estas personas no ponían ningún dato de que iban a invertir en productos de limpieza. Entonces, ¿cómo iba a llevar a cabo la higiene? Por un lado, ponían que parte del éxito iban a capacitar al personal y no ponían en los costos, por ejemplo, costos fijos, conceptos de capacitación. Si eso era significativo y que iba a ser una actividad clave para un proyecto de este tipo, resulta que se contradecían en el hecho de que no tenían incluidos. Luego entonces, ¿qué decía el Instituto Nacional Emprendedor? A través de eso decía, casi evaluador, cuando revises estos puntos, revísalos así, y si por alguna razón el proyecto financiero no va a pasar, ya nada pasó. Porque podrías tener un error, tal vez en alguna parte del modelo, pero el proyecto financiero tenía que estar bien preparado. ¿Qué sucedió? Pues muchos proyectos fueron rechazados por detalles como de este tipo, y a mí me tocó ser testigo que hasta me sentía un poco culpable de que no pasaba conmigo ningún proyecto. Sin embargo, cuando te llegaba un proyecto que estaba bien preparado, pues resulta que hasta te daba gusto revisarlo, que existía coherencia, que todo coincidía y que este proyecto ya en la vida real podía ser exitoso o no. Porque también, a pesar de que todo eso, es cómo manejas todo esto en el mercado. Por lo tanto, si podemos entender, por el lado de que existen emprendedores preparados, estos ya tienen, como quien dice, resuelto tal vez el apoyo del financiamiento, porque saben en qué momento solicitarlo y cómo solicitarlo, más no el emprendedor no preparado. Aquí está. El emprendedor preparado normalmente recibe el apoyo del inversionista. Y ahora vamos a hablar del inversionista. ¿Quiénes son? En las diapositivas puse ángeles inversionistas, puse tal vez los que participan en el programa nadando en tiburones, pero no son los únicos. Hay más inversionistas de lo que uno cree. Tan solo aquí local, aquí en Jalapa, Veracruz, hay empresarios que son inversionistas y le invierten a proyectos, pero como dice un empresario, en este caso fue la directora de Por Empleo, estábamos en una reunión, cuando un empresario hizo un comentario, dice, a Jalapa le hace falta que los nuevos emprendimientos sean exitosos. Dice, yo por ejemplo, si vieran la cantidad de personas que me buscan,
para que yo apoye sus proyectos invitándome a ser inversionista, pero no tienen elaborado un plan de negocios. En este caso, estaríamos hablando de un modelo de negocios, pero él lo maneja como plan de negocios. El plan de negocios es algo que piden ya empresarios de Jalapa para poder apoyar a una persona que quiere un financiamiento. Y desde el punto de vista de este empresario, la mayor parte pues no pasan con él. Existe otro empresario que está por convertirse ahora sí en otro tiburón, y que de alguna manera ahorita vamos a hablar con él en la semana que viene, en el sentido de que él cuenta con recursos y dice: Rafael, tú que estás en el medio, cuando veas que hay proyectos que valen la pena, por favor, dime el esquema para que podamos apoyar algunos proyectos yo como inversionista. Fíjense muy bien, y esta persona como inversionista, y es el caso de todos los inversionistas, antes de ser inversionistas, primero fueron empresarios. Como empresarios, aprendieron a conocer qué funciona o qué no funciona en un negocio. Traen una experiencia. Y aunque tal vez algunos trabajadores digan que ellos les falta cosas que mejorar, pero de alguna manera el empresario por eso se apoya con el personal, porque tienen esa capacidad. El inversionista, antes de ser inversionista, primero fue empresario, y para ser empresario aprendió a ser empresarios, y muchas veces a trancazos. Por lo tanto, tiene un conocimiento que el emprendedor apenas va a adquirir en experiencia. Muchas veces se habla de la misión y visión de un negocio, y las empresas que hoy, los empresarios que hoy pueden ser los inversionistas, tienen conocimiento de eso, tienen conocimiento del concepto de ventaja competitiva, tienen conocimiento de propuesta de valor, tienen conocimiento de muchas cosas, y a veces nosotros no tenemos idea que ellos tienen ese conocimiento. Pero arriba de ese conocimiento lo tienen, pero por experiencia. Vamos a ver. Cuando estaba en las áreas de consultoría para atender empresas, siempre era una pregunta, hay preguntas obligadas. ¿Cómo inició esta empresa? Y cuando uno le preguntaba al empresario cómo inició, en ese momento te daba la idea de qué es lo que quería lograr con esa empresa, y en tal caso uno determinaba, este empresario en ese entonces, cuando lo inició, tenía una visión de negocios, y por lo tanto tal vez no la plasmó en un papel como una visión de negocio, pero la visión la tenía. Cuando pasa el tiempo, el empresario empieza a lleva a cabo sus actividades y piensa que le va a funcionar bien porque el empresario es positivo, pero se encuentra con una infinidad de problemas en el camino que le impiden avanzar y crecer. Y cuando eso sucede, muchas empresas se estancan. Como dice otra persona, Rafael, muchas empresas en Jalapa no han evolucionado, cuando en otros lados la evolución de las empresas se nota. Y en este caso, porque lo que pasa es que en el caso de algunos empresarios, el que no se deja, no se da a derrotar tan fácilmente, y es una característica del emprendedor que muchos no tienen. Por lo tanto, que estas personas pasaron por toda una serie de experiencias, y lo primero que empezaron a hacer es a resolver problemas. Cada problema que tenían que resolver es un aprendizaje que tuvo el empresario. Y cuando llegaba un trabajador y dice, oye, es que esto no se puede hacer, se lo dice una persona que resolvió problemas mucho más fuertes, y el empresario en algún momento, si le demuestra que se puede, pues ya le demostró. Pero el empresario no va a resolver los problemas de un trabajador. Contrata a un trabajador para que le ayude a no tener problemas en lo que está desarrollando. Luego entonces, cuando el inversionista ve a un emprendedor que está preparado, dice, ahí está mi igual. Es decir, siento yo que esta persona, por lo que está diciendo, la manera en que lo está diciendo y porque me está respondiendo a todo, es una persona confiable. Tienen que hacer tal vez una presentación hoy, tal vez de 3 minutos de un proyecto, y en 3 minutos un emprendedor preparado tiene la capacidad de envolver a un inversionista, más no el emprendedor preparado. Ejemplo, si le dice, oye, tu proyecto está muy interesante, ¿cómo está bien? ¿Cuánto necesitas de capital para todo esto? Dice, como le decía, yo necesito tanto. Puntos que son reales, y no fue reciente. Dice,
Oye, pero pues la verdad es que yo veo que en esta parte tú no necesitas capital, porque puedes hacerle así, así y así. Le empieza a decir cosas de lo que puede hacer y se da cuenta el emprendedor no preparado que efectivamente el empresario tiene razón. Y resulta que se da cuenta que a lo mejor está pidiendo dinero para, dice, ¿por qué no has podido vender? Es que no he podido vender porque no tengo recursos. Ah, está bien. ¿Qué? Tu producto dices que es esto, ¿verdad? Si él dice, fíjate, en lugar, dice, sí puedes tener recursos. Para poder tener recursos, dile a tu cliente, dame un anticipo. Con el anticipo compra materia prima, paga personal, y algo tiene que tener el emprendedor, y algo tiene que aportar. ¿Por qué el inversión dice, no has conseguido, porque no has vendido tu producto? ¿Por qué? Te ponen mil peros, y en tal caso dice como que no está preparado para ser empresario, porque tiene que tener perfil de empresario. Dice, oye, si aparte de nosotros no hay quien te preste a ti dinero. No, mi familia, no, esos no apoyan en nada, no se puede confiar en la familia. Y con otras personas, pues tampoco, ni con amigos. Entonces, ¿cómo lo ve el inversionista? Esta persona que quiere que yo le apoye con su proyecto, ¿no tiene la confianza de las personas más cercanas, los que lo conocen? Algo anda fallando. El emprendedor preparado, una característica que tiene es que sabe cómo conseguir recursos. Y los consigue para su proyecto. Y tiene la capacidad, por lo tanto, el que tiene la capacidad para conseguir los recursos, el que tiene la capacidad para esto, por lo tanto, el inversionista lo que ve es quién está preparado para administrar este proyecto, porque de papel no es suficiente. Las proyecciones financieras no son suficientes. Me interesa la persona que va a manejar este proyecto. Hay inversionistas aquí que tienen tal vez no tantos recursos, pero invierten de manera curiosa. Ven a una persona que se quedó sin trabajo y dicen, bueno, oye, pero andas buscando trabajo, pero si tú eres un taquero, puedes poner una taquería. Sí, pero no tengo dinero. Este es caso real. Oye, pues fíjate que si tú quieres poner la taquería, pues a hacer tacos, ¿qué te parece si yo pongo el dinero? ¿Qué sucedió? Llegó esta persona, dice, yo tuve que aprender a hacer tacos con él, aprendió a hacer tacos, y después le dice, oye, tienes que llevar estos controles. En otras palabras, lo que el taquero no sabía, el taquero es completamente técnico, pero no sabía de cómo costear, de cómo cobrar, cómo llevar controles. Pues no estaba preparado, pero este cuate lo empezó a preparar. En otras palabras, se convirtió como una especie de incubadora. Y entonces metió capital. Después de eso dice, ¿sabes qué? Ya no me interesa. Yo ya me voy a salir de aquí, pero no te preocupes, te dejo todo lo que compré. A mí nada más dame al mes tanto de dinero. Es un estilo de inversionista que creo que no aparece mucho en los libros de Robert Kiyosaki, pero los hay. Tampoco el otro inversionista, que es de Jalapa, que está dispuesto a invertir, pero los hay. Pero detrás de ellos, estos son empresarios. No se puede uno ver al inversionista si no tiene recursos. Claro, ahora ya con las plataformas que hay de inversión, ya existen a las personas que cuentan con pocos recursos, que a lo mejor tienen un trabajo, que tienen cierto capital, les permite tener una inversión en plataformas donde ese dinero se distribuye a empresas. Ya son las novedades que hoy se presentan en el medio para que una persona sea inversionista. Y aunque no tengo la retroalimentación, yo espero que lo que esté comentando sea de interés de todos. Vamos casi ya a la parte final de mi plática. ¿Cómo veo el panorama actual? Más del 90% de los emprendedores que desean crecer y sean apoyos de inversionistas no están preparados para tener este tipo de apoyo. Por lo cual, la pequeña minoría sí están preparados. Y creo que me falta decir mucho al respecto. No tiene mucho tiempo que hay algunas personas que traen proyectos de innovación tecnológica que me preguntaron que querían el apoyo de inversionistas. Bueno, en tal caso, uno hace pruebas
uno tiene que hacer diagnósticos, uno tiene que evaluar para ver si un proyecto pasa o no pasa, para poderlo presentar, porque si uno considera que no va a poder pasar, uno tiene que ayudar al emprendedor a que pasen los proyectos. Y muchas veces esto es por formación a las personas. ¿Y qué te encuentras? En este caso estamos hablando de unas personas que tienen estudios, eran ingenieros y tienen maestrías y han viajado por distintas partes del mundo viendo los temas del emprendimiento. Y son intelectuales, sí, pero desafortunadamente consideran que elaborando solamente un pequeño discurso de 3 minutos van a conseguir el apoyo de los inversionistas. En este caso, ¿qué fue lo que falló? Lo único que tenía para poder presentar a los inversionistas es una idea. Y una idea actualmente a los inversionistas no les interesa apoyar ideas, les interesa que ya tengan algo más que la idea. Tal vez alguien me pueda decir, no, pero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahí sí están apoyando ideas. Sí, pero porque está el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este caso, las ideas las van formando, les van dando cierto capital hasta que logran algunos proyectos poder salir adelante, pero no son la gran mayoría. Pero ese instituto sí apoya, por lo tanto, cuando ya está en un X nivel, ahí se cuelan los inversionistas para poder apoyar. Incluso en Jalapa ha sucedido, los inversionistas cuando vienen, en ocasiones no los vemos, pero ahí están. Ejemplo, no recuerdo bien el año, pero creo que fue en el año 2014, cuando vinieron a dar vinieron del área del Silicon Valley, aquí a Jalapa, a dar cursos sin costo para 3 grupos de personas. En el que me tocó participar es que venían a dar el concepto del modelo de negocios Canvas. Entonces traían cómo hacer ideas de negocio, cómo preparar, y juntó a un grupo de personas, y cuando estaban, dice, ahora van a tener que elaborar su modelo de negocio Canvas, y dicen, y si alguno de estos proyectos es seleccionado por el dinero, no se preocupen, en Texas tenemos a los inversionistas. Luego entonces estas personas venían buscando proyectos que fueran interesantes para ese fin, pero no agarraron ninguno de Jalapa, desafortunadamente, porque había fallas, pero estas personas se ve que venían con la intención de cazar proyectos. En tal caso, la preparación siempre está en el por medio, y muchas veces son los profesionales los que tienen la posibilidad de poderlos apoyar. Por lo tanto, existe un gran mercado para muchos profesionales que están en las áreas de financiamiento, y para poder apoyar a ese tipo de personas. Estas personas requieren preparación. Ojo, yo no me imagino hoy a una persona que se especializa en el área de finanzas solamente que sea financiero. Es decir, no puede ser financiero si no tiene un entorno que justifique su actividad. Voy a dar un ejemplo. Las personas requieren preparación. Y si se trata de inversionistas, muchas veces, como dice un señor, dices, oiga, licenciado, yo requiero proyección financiera para invitar a personas a invertir en mi proyecto. ¿Y qué necesitas? Proyecciones financieras. Digo, y lo quieres con ese fin. Por lo tanto, no es para un crédito bancario, no es para la administración del negocio, es para que consigas la parte inversionista. Le digo, pero pues la proyección financiera yo no lo puedo hacer si no tienes tú un plan. Un plan que me digas cuánto pretendes vender, a quién le quieres vender, cuánto le quieres cobrar, cómo piensas administrar el negocio, qué tipo de sociedad vas a abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Si una persona, un profesional del área financiera va a hacer un pronóstico de ventas, el profesional tiene que tener una base, y la base se la tiene que dar en este caso al emprendedor. Y si el emprendedor no tiene conocimiento de la base, entonces necesita otro tipo de preparación. Luego entonces, si no sabe ni cómo vender, necesita soporte por el área de la mercadotecnia. En tal caso, es ahí, en este caso, un gran requerimiento de la gran cantidad de personas que hoy quieren ser emprendedores, tienen el apoyo inversionista, pero no se dan cuenta que les falta todavía un camino que recorrer.
Y como antes, en la parte de la consultoría, hace un tiempo muchas empresas que te piden, dicen, oiga, licenciado, fíjese que necesito un préstamo. ¿Por qué tengo un problema? El problema es de liquidez y no me alcanza el dinero y por tanto necesito un préstamo. Los vicios de a veces de no administrar o no cuidar una empresa te provocan que tengas problemas de liquidez. Si tú vendes y tus ventas no han disminuido, entonces ¿por qué se te generan problemas de liquidez? Sin mencionar nombres de empresas, pero en una ocasión, el caso de una empresa que tenía problemas de liquidez, a pesar de que tenía más ventas que sus competidores, uno de los problemas que se enfrentó es el siguiente. Tenía productos y vino un proveedor que le daba mercancía y le dijo, te voy a dar esta mercancía con un descuento muy fuerte. Cuando escuchó cuánto era el descuento, no recuerdo ahorita la cantidad, el empresario dijo, te lo compro, pensando en un gran margen de utilidad. Compró el producto, pero esa mercancía que compró se estancó en los inventarios. Luego entonces después vino un competidor muy fuerte de otro estado que traía capital, no tenía los recursos para poder acciones para hacerle frente a la competencia. Se quedó sin recursos y no se daba cuenta de esto hasta que alguien no intervino. En este caso le tocó a un servidor intervenir ahí y determinar por dónde estaban sus problemas. Y empezaron a hacer un proceso de corrección. Y empezaron a buscar alternativas de cómo competir con una empresa que tiene más capital. Y en este caso es casi es aventarse un gran reto de cómo voy a conseguir más mercado. Y aunque muchas veces los mercadólogos tienen la información, a veces no la cruzan. Y en este caso su solución fue venderle a su propia competencia que no compartía el mismo mercado regionalmente, sino su competencia que adquiría productos más caros. Cuando él ofreció productos de más bajo costo, le empezaron a preferir. Para los proveedores fue una gran ventaja porque se les disminuían los costos de traslado y seguían vendiendo lo mismo. En tal caso, luego una solución se busca en conjunto y se van buscando las soluciones para las empresas. Y esa es la capacidad que debe tener hoy un profesional en el área financiera. Hay una parte muy importante. Esta parte de la preparación que estoy comentando forma parte del conocimiento y es el conocimiento profesional. Y también el cambio de la mentalidad tiene que darse bajo un cambio de mentalidad en el sentido de que aquel emprendedor que es negativo, normalmente su proyecto va a reflejar la negatividad de su persona. Aquel emprendedor que no tiene la confianza, lógicamente que tiene altas probabilidades de que su proyecto no funcione. Parece mentira, pero todo eso que se menciona del secreto y lo que se menciona de la inteligencia emocional, ¿cómo se nota que cuando un empresario está muy bien mentalmente y que es autorrealizado y todo esto, le va muy bien porque generan capacidad de liderazgo y que pueden dirigir perfectamente los proyectos? El cambio de mentalidad también lo requerimos no solamente para esta forma, sino para manejar los negocios hacia un enfoque más profesional. La informalidad de muchas personas que tienen proyectos rentables podrían ser más rentables si le entran a la parte de la formalidad, sabiendo enfrentar cualquier situación. Voy a compartir un comentario de un empresario que está en Jalapa, que fue muy interesante por una influencia. Traslada su planta allá por la central de abastos y esto implica un crecimiento en ventas enorme, en tiempos de pandemia, por cierto. Y una persona le hace una observación, oye, ¿y cuánto vas a pagar de impuestos? Fíjense la mentalidad. Dice, los impuestos no me preocupan, lo que quiero es crecer. ¿Y por qué no le preocupan los impuestos? No es porque ahora sí se ocupa de los impuestos, pero tiene no solamente un contador que
le cuide esa parte, sino tiene un asesor en el área fiscal. Por lo tanto, hoy se necesita conocer mucho sobre los aspectos fiscales y todo eso para no tener problemas con Hacienda y que no te limite el crecimiento. Los conocimientos que necesitan las personas. Luego, un servidor, tal vez porque en propiedad tengo la oportunidad de atender a muchas personas. Ayer estaba revisando la posibilidad de una persona que necesita hacer un contrato. Entonces, él es persona física y lo tiene que hacer con persona moral. Y dicen, es que me piden un contrato y yo no lo tengo. Entonces dice, nosotros hacemos el contrato o lo haces tú. Entonces, a mí me gustaría tener el contrato. Estuvimos revisando un contrato y le estaba yo explicando puntos del contrato. Entonces le fui explicando por qué a veces una empresa trabaja con los contratos. Y a diferencia de que está la palabra contrato, cada parte de un clausulado de un contrato tiene una repercusión y seguimiento que le tienen que dar las empresas. Por ejemplo, si en una cláusula dice que la persona le tiene que dar comprobantes que reúnen los requisitos fiscales, etcétera, etcétera, tiene muchos fines, porque yo cuando voy, por ejemplo, a una parte y dice, oiga, ¿y qué concepto le pongo acá? Muchas personas le ponen gastos generales, pero hay empresas que no buscan, cada concepto lo tienen que colocar en un catálogo de cuentas porque tienen que llevar una contabilidad electrónica. Eso es el conocimiento de los contadores, que son los fiscalistas, que son los aspectos que cuidan. Por lo tanto, tienen que cuidar la contabilidad con normas de información financiera para tenerla, porque en algún apartado también del Código Fiscal se hace mención y se tiene que cuidar una contabilidad electrónica. Y hay empresas que están en sociedad que la cuidan y una inmensa mayoría que no la cuidan. Por lo tanto, los conocimientos de lo que se puede hacer, es parte de lo que tiene que hacer. Y aunque el empresario no va a ser el experto en todos, pero tiene que tener conocimiento suficiente para poder manejar. Tan solo de la Sociedad de Inversión de Capital que está en Córdoba, algunas veces que tuve la oportunidad de estar en una reunión de ellos, veía yo los empresarios no son financieros, pero ¿cómo entienden de finanzas? Hay un autor que dice, es Gitman, se apellida Gitman, el libro, creo que ya no recuerdo, se llama Fundamentos de Administración, creo que se llama Fundamentos de Administración Financiera, y define así finanzas, es el arte y la ciencia de la administración del dinero. Un servidor, cuando tuve que viajar a la zona sur del estado de Veracruz, me tocó atender una empresa del área agropecuaria, y me encontré con un empresario que tenía una granja porcina muy exitosa y tenía controles internos increíbles que los aprendió que lo manejaba su personal, pero que los aprendió a través de FIRA. FIRA tenía cursos y llevaba controles que se dedicó a aplicarlos, y era un empresario que, aunque no tenía una carrera, tenía un gran conocimiento. Él sabía cómo generar dinero, pero no conocía de estados financieros, no conocía de muchas cosas, pero una vez que yo le expliqué con respecto a esa parte, me acuerdo como que me entendió perfectamente. Entonces pensé, bueno, yo por formación profesional tengo un conocimiento, es la ciencia y tiene el arte. Entonces, hoy el emprendedor tiene que tener las dos cosas juntos, el arte y la ciencia, para que lo pueda manejar. Y también necesita el soporte y la asesoría y seguimiento para que todo lo que hoy planifica un emprendedor que quiere el apoyo de inversionistas, precisamente sea así. No puede recibir el emprendedor que ya tengo el dinero del inversionista y ya, no. Necesita darle seguimiento para que las cosas se cumplan de acuerdo con un plan de negocios, porque si no cuida algunos aspectos, le pega al emprendedor cuando se convierte en empresarios a no cumplir las metas que se fijó para poderle dar un rendimiento atractivo a los inversionistas. Y este es un trabajo que no queda en que ya consiguen dinero al inversionista. Muchos emprendedores se les hace fácil en operaciones ahí donde fallan. Por lo tanto, la asesoría y seguimiento es una recomendación y es un mercado muy fuerte para las personas que están en estas áreas. Y creo yo que por aquí ya termino mi participación en esta conferencia, esperando que haya sido de su interés, y me voy a poner a su disposición para preguntas.
Muchísimas gracias, maestro Rafael. Y los micrófonos están listos para quien desee participar haciendo algún cuestionamiento, alguna pregunta. Sin miedo, no hay problema. No, el miedo lo tengo yo. ¿Qué tal si me hacen una pregunta que te cierran? Exacto. Perdón, maestra Anita. Sí, hola, yo nada más aquí para saludar a Rafael, hacía tiempo que no tenía la oportunidad de verlo. Hola, Rafa. Hola. Desde los tiempos del instituto, mucho gusto en haberte saludado por este medio. Estamos en contacto y fue muy interesante toda tu disertación. Gracias. Chao. Anita, Muchas gracias, maestra Anita. Muchas gracias ahora sí, la maestra Anita. Hubo un tiempo que estuve ahí en el IESCA y por un trabajo de ella me dio la oportunidad de conocer parte de la industria que estaba relacionada con las cuestiones de seguridad e higiene. Sí, sí, pues un gusto. Chao. Sí, bye. Maestro Rogelio. Muchas gracias, maestro Julio. Y muchas gracias, maestro Rafael. De verdad, le agradecemos mucho su tiempo, su participación, el interés para venir a compartir pues toda esta experiencia que tiene en esta área de emprendimiento y todos estos tips y consejos y reflexiones muy valiosas que ha hecho. La verdad, le agradecemos mucho aquí en el cuerpo académico y pues al haber podido compartir con nosotros esto. Se ve que yo creo que los participantes tienen un poco de mejor ya de hambre o algo, porque ahora no ha habido mucha pregunta, pero la verdad que todo lo que nos fue planteando fue de mucho interés y pues bueno, le agradecemos de verdad muchísimo su participación. Igualmente agradezco a todos los participantes en esta edición de nuestro webinar ya del mes de agosto. Vamos ya en línea desde marzo, pues afortunadamente pues con esta continuidad, con distintas temáticas. Seguimos haciendo la invitación para que pues bueno, nos sigan acompañando y también vean este espacio como un foro para que si alguno de los estudiantes, académicos, colegas o profesionales que quieran compartir pues en este espacio pues algún tema, algún proyecto, algunos temas de relevancia que nos puedan interesar aquí en el área económica administrativa, especialmente el área de finanzas quizá, pero también todas las relacionadas, pues son más que bienvenidos para ocupar este foro para, pues no sé, reflexionar y como de esta manera lo hemos hecho, como una plática un tanto informal, seguir pues interactuando. Aquí ahora el maestro Julio seguramente nos dará algunos avisos de los próximos calendarización, pero de verdad una vez más muchísimas gracias maestro Rafael y gracias a todos los participantes. Pues gracias a todos ustedes y fue un gusto estar acá. Yo espero que para las personas que participaron ahora sí escuchando haya sido de su interés. Bueno. Seguro que sí, muy interesante todo y le agradecemos de verdad mucho su tiempo y pues todas estas ideas, reflexiones y tips que nos ha pasado. Bueno, pues en tal caso yo me retiro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael. Y para los que todavía estamos conectados, aprovecho su estancia y comentarles que están por confirmarnos para el mes de septiembre la Universidad de Anáhuac de aquí de Jalapa, y el mes de octubre tenemos ya programada la participación de la Universidad Juárez del estado de Durango. Un investigador de dicha universidad será partícipe para el mes de octubre. Doctor, adelante. No, pues yo sin más que decir, maestro Julio, le agradecemos como siempre y felicitamos la organización de este evento y pues seguimos en espera de que se tenga ya la fecha y temática del día de septiembre. Pues, bueno, de la edición de septiembre, ¿no? Y estamos pendientes, maestro, muy amable. Pues muchas gracias a todos por su participación y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego a todos, gracias.